Buenos días, mis amados. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en este precioso domingo, tener el gusto de estar comunicándonos con todos los amigos y hermanos que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Bautista y Misionera en la mitad del mundo. Que Dios sea bendiciendo y preparando vuestros corazones para recibir la palabra del Señor y que más que nada lo pongamos en práctica. El título del mensaje del día de hoy es La fe mueve a Dios. Si abrimos nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. La versión popular dice así: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Palabra del Señor. Bendito Rey, bendito Dios, te rogamos en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, que prepares nuestra mente para no olvidarla, Señor mi Dios, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como introducción podemos decir que a Dios se agrada con fe. Punto. La fe nos ayuda a confiar en Dios, mis amados hermanos y hermanas. Nos ayuda a confiar en su persona y en lo que Él hace. Por causa de la fe que estamos hablando en este momento, por medio de esta, Dios siempre actúa a través de nosotros los creyentes. La fe cree que Dios es y que Dios hace. Todo lo que se hace para el Señor tiene que ser hecho con fe. De lo contrario, Él no podrá ser agradado. La fe toca las emociones santas de Dios. La fe lo pone contento, lo llena de gozo, lo hace sentirse feliz. La fe es teísta porque da por sentada la existencia real de Dios. Vamos a ver en esta mañana algunos puntos concernientes a esta fe que mueve a Dios o que mueve la mano de Dios. En primer lugar, la fe le permite a Dios, mis amados, actuar dentro de su ambiente. La fe interna, mis amados, al creyente en el mundo sobrenatural. La fe siempre opera en la esfera espiritual, mis amados. Los milagros pertenecen a lo sobrenatural. Ahora, ¿cómo puedo yo apropiarme de eso? El creyente, mis amados, se los apropia entrando por la fe a ese mundo invisible y reclamándolos. Nosotros tenemos que reclamar siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo con lo que nos manda a vivir Dios. Entonces, Dios, yo reclamo este milagro para mí. Yo reclamo, Señor. Tu palabra dice que suplirás todo lo que yo necesito. Y lo pido con fe. Porque la fe invita a Dios a manifestar su poder, mis amados. Y le pide que actúe y manifieste su presencia. Un creyente que expresa fe, que habla fe, que se mueve en fe, provoca siempre a Dios ponerse de su parte. Siempre. A lo largo y ancho de toda la Biblia, mis amados, vemos como los hombres y mujeres de Dios, por causa de la fe, se transformaban en personas extraordinarias en un mundo ordinario.
¿Sabe que nosotros somos personas extraordinarias en un mundo ordinario? Dios puso a nuestra iglesia, a la iglesia, porque la iglesia es una, en el mundo, pero ¿sabe qué? Satanás, el enemigo, se está encargando de poner al mundo en la iglesia. De una manera sigilosa, de una manera audaz. Ahora las iglesias que predicamos la palabra de Dios somos pocas y con pocos asistentes. Porque el Satanás es astuto. Ahora está metiendo, como decía anteriormente en la escuela dominical, está metiendo entretenimiento en las iglesias. Ya casi no hay palabra, hay mucho entretenimiento. Y obviamente eso les atrae a las personas. Les atrae un templo elegante, bonito, grande, espacioso. Les atrae el grupo de música, los grupos de entretenimiento que vemos ahora en las iglesias. Entonces eso les atrae y eso van a todos los domingos, para que sean entretenidos. Pero en las iglesias en que hablamos acerca y confrontamos del pecado, entonces las iglesias son pocas y la gente es escasa. Estábamos viendo lo que leyó nuestra hermanita, que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. La fe no viene por los grupos de entretenimiento. La fe no viene por el rock and roll cristiano. La fe no viene por el reggaetón cristiano. Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Tan simple como eso. Y ahora en las iglesias no les interesa hablar del pecado porque la gente se va. No les interesa poner las cosas en orden de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, porque la gente se resiente, la gente se va, la gente no le gusta escuchar eso. Ahora a la gente le gusta ser entretenida. La gente le gusta decir, somos victoriosos, somos extraordinarios, a nosotros nadie nos toca. Entonces la gente dice, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando decimos, y están en pecado, y tienen que cambiar, y tienen que arrepentirse, entonces a la gente ya no le gusta. Ya no le gusta. ¿Por qué? Porque hoy se vive sin fe, porque estamos influenciados por el mundo. En vez de nosotros entrar al mundo y cambiar al mundo, ahora el mundo está entrando a la iglesia y cambiando a la iglesia al estilo del mundo. Entonces ahora, incoherentemente hay personas que dicen es que el hip hop cristiano, el reggaetón cristiano me edifica. Pero eso está bien lo que están diciendo. El reggaetón me edifica. El rock me edifica. Pero no están diciendo la palabra de Dios. Oye, hermano, pero es que es la única manera de entrar a los jóvenes. Es la única manera de entrar a esto. Es que es la única. Dice, la fe justifica los medios, hermano. ¿Cómo es eso? O sea, esa acción justifica los medios. ¿Por qué? Entonces, si es así, voy a ir a un prostíbulo y voy a actuar como un cliente del prostíbulo para poder llegar a las prostitutas. Ahora ya no hay fe, hermano querido. Ahora hay métodos. Con los métodos quieren cambiar la iglesia, con los métodos quieren hacer crecer la iglesia, pero nunca con la palabra de Dios. Para estar de acuerdo con Dios, mis amados, hay que creer en lo que dice Él en su palabra. En su palabra. Hay que creerle a Él y hay que creer a su palabra. Ahora, Dios es un caballero, hermanos queridos, de palabra. Dijo y cumplió. Dice y hace, promete y cumplirá. Él nunca falla. Consecuentemente, yo no me apoyo en nada ni en nadie. Yo me apoyo en Dios y en su palabra. Y vivo por fe. Preocupado con Charito por algunas circunstancias el día de ayer, me dice, tranquilo, confiemos en Dios. Él suplirá. Yo digo, wow, amén, así es. Él suplirá.
Gloria a Dios. Él suplirá. Porque hay que vivir por fe. Por principios, hermano querido. Por principios de la palabra del Señor. La única manera de poder saber si estamos de acuerdo con Dios, mis amados, es si estamos de acuerdo cumpliendo con sus mandamientos y las demandas de su palabra. Cuando yo cumplo las demandas, los mandamientos de su palabra, entonces estoy cumpliendo con Él. Estoy cumpliendo con Dios. Si estoy haciendo lo correcto, entonces estoy cumpliendo con Dios. Entonces, esta fe pone al creyente de acuerdo con Dios y con su palabra, mis amados. Tal vez me dirán, pastor, usted es tan extremista. ¿Saben qué? Jesús era extremista. Jesús era extremista. Y con él no había nada que hacer, hermano querido. Los judíos con sus ritos, con sus cosas tratando de complacer a Dios, ¿verdad? Con sus inventos, con sus cosas que tenían. El Señor les dijo, sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro. Porque ellos buscaban métodos de llegar a Dios. Cosas que hacían, cosas que imponían, cosas que se inventaban en sus sinagogas. Blancos por fuera, pero estaban podridos por dentro, hermano querido. La fe siempre ve lo que no es como algo que puede llegar a ser. El escritor de los Hebreos, mis hermanos, declara en Hebreos 11:1, que todos conocemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe está segura de lo que espera. Y la fe está, mis hermanos, convencida de lo que no se ve. Cuando nosotros decimos con mi esposita, mi hijito me dice, Dios proveerá. Amén. Yo ya estoy viendo con los ojos de fe la provisión de Dios. Ya estoy viendo las medicinas que necesito, ya estoy viendo los alimentos que necesito, ya estoy viendo todo lo que yo necesito. Tal vez necesite un par de zapatos, Dios proveerá. Tal vez necesite una vestimenta, un vestido, un terno, como dicen aquí, Dios proveerá. Y tenemos que vivir por fe en que Dios proveerá. Estoy enfermo, Dios sanará. Estoy con algo incurable. ¿Es algo imposible para Dios? No, Dios puede sanar. Si tú lo pides con fe y dices, Señor, Padre, voy a hacer y estoy conforme a lo que tú mandes. Lo que tú dices en tu palabra, cumpliré. Señor mi Dios, tú eres poderoso para sanarme. Lo digo con fe. Qué hermoso. La fe ve el futuro en el presente y ve lo invisible como visible. Muchas veces los doctores se acercan a uno y le dicen, como a mí, con lo que usted tiene, dice, Señor, artritis crónica degenerativa en todo el cuerpo, ya en un poco tiempo usted no se podrá mover, tendrá necesidad de que le lleven en una silla. Y encima con sus 3 infartos que tiene en el corazón, mejor vaya viendo lo que tiene que hacer. Vaya donde el carpintero para que le midan y ya. Y ven, estoy aquí, parado, fuerte, con unos poquitos años encima, pero fuerte y bonito. Sobre todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo vivo por fe y sé en quién he confiado. Puede que la enfermedad esté ahí, pero por fe Dios me mantiene haciendo lo que me gusta hacer. Qué hermoso, hermanos queridos. La fe, hermanos queridos, es un sentido espiritual que le permite al creyente ver, oler, gustar, tocar
y hablar y oír dentro del mundo sobrenatural y espiritual. Pero yo oro siempre, yo estoy orando y oramos esta mañana por Venezuela. Muchos dicen, es imposible. Ese hombre ya no sale de ahí. Se acabó Venezuela. Va a ser como Cuba. ¿Quién tiene la última palabra, hermanos queridos? ¿El señor Maduro o Dios? Dios. Y lo digo por fe. Y estoy esperando un día en que Venezuela quede libre. Por fe. Consecuentemente, si nosotros nos dejamos llevar, ya no hay nada que hacer. Estamos actuando con fe. No, es pesimismo. No, de la enfermedad que tengo, ya mejor me pongo ahí para morirme. ¿Qué clase de fe es esa, hermanos queridos? ¿Qué clase de fe es esa? La fe confiesa, la fe afirma, la fe cree, la fe recibe y la fe alcanza. El creyente que ejercita la fe es aquel que cree en victorias, en posibilidades, en milagros y que sabe que está del lado de los ganadores. ¿Cuántos de aquí son ganadores? Amén. Ninguno de aquí somos perdedores. ¿Sabe por qué? Porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. Consecuentemente ya somos victoriosos. Entonces, ¿por qué entramos a la iglesia con cara de banana? No. Si nosotros somos victoriosos en el Señor, entre alegre. Está enfermo, amén. Le falta dinero, amén. Está con dolor por alguna enfermedad, amén. ¿Sabe qué? Ponga a los pies del Señor. Pero entre contento a la iglesia, sabiendo de que el Señor está aquí presente. Qué hermoso, hermanos queridos, esta fe que el Señor nos ha dado. Ahora la fe pone a Dios en control de las circunstancias, mis amados. Ahora, las circunstancias como tales nos pueden derrotar o pueden trabajar para nuestro beneficio. ¿Sabía eso? Porque siempre que nos pasa algo negativo es, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? ¿Por qué a mí? Y como aprendí el pastor Prado, ¿por qué no preguntas, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? Mayor que las circunstancias, hermanos queridos, es el Dios al cual servimos. No se asuste de las circunstancias, mi amado. Nuestra fe en Él nos permitirá ponernos al mando de las mismas. ¿Sabe que con Dios somos mayoría? Oh, sí, hermano querido. Con Dios somos mayoría. Muchas esposas vienen a mí y dicen, mi marido, ya me di por vencida. Ya. No, ¿qué va a cambiar? ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué va a cambiar? Entonces, si piensa así, no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces dice, no importa, le voy a mirar con los ojos de la fe a mi marido. En la iglesia, amante del Señor, tal vez en un ministerio, predicando en las calles, qué sé yo, un buen padre, un buen proveedor, un buen esposo. Así lo veo a mi marido, Señor, en el nombre de Jesús. Eso es mirar con fe. Pero nos damos por vencidos muy fácilmente, me incluyo. Porque a veces las circunstancias me hacen que mi esposita me diga, muñequito, qué negativo. ¿No es cierto? Es que es así, a veces las circunstancias nos hacen pensar así, ¿no? Ay. Pero adelante, hermanos queridos. Adelante, confiemos en que en Dios tenemos siempre la victoria. Mire, ante las circunstancias del Mar Rojo, cuando los egipcios con sus carruajes y su ejército perseguían al pueblo de Israel, que estaba saliendo, huyendo de Egipto, y se toparon con el Mar Rojo. Imagínense, se toparon ahí. Hasta aquí nomás llegamos. ¿Ya? Hasta aquí nomás llegamos. Y ahora tremenda masa de agua. ¿Y ahora qué pasa? Pero ¿sabe qué? Qué hermoso poner
a Dios al mando de las circunstancias. Moisés puso a Dios en control. Y el mar se abrió. Y el pueblo cruzó. ¿Cuántos de ellos hubieran estado diciendo, ya nos mataron? Ya nos cortaron la cabeza. Ya nos traspasaron con una espada, con una lanza. Aquí se acabó todo. ¿Cuántos estarían diciendo eso? Muchos de nosotros hacemos eso en las circunstancias. Ah, ya, se fregó todo. Se acabó todo. Qué increíble, hermanos queridos. ¿Recuerdan cuando David se enfrentó al gigante Goliat? ¿Qué pasó con David? Cuando salió ese grandotote, casi 3 metros de estatura, ¿verdad? Bien armado y todo demás. Y chiquitito David, ¿verdad? ¿Ya? Dijo, ¿y ahora qué voy a hacer contra este grandote? Me voy a montar en una moto Honda. No, cogió una Honda, hermanos queridos, un aparatito con piedras, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Dios me guíe. ¡Pap! En la frente. ¡Bum! ¿Sí? Así tenemos que mirar a las circunstancias que las vemos tan gigantes y tan grandes, caer como Goliat. Caer como Goliat. Muchas veces vemos las circunstancias, problemas tan grandes, pero con Dios somos mayoría, mis amados. Con Dios somos mayoría, nos damos por vencidos muy fácilmente. Si bien es cierto, muchas veces estamos enfermos por meses, pero Dios quiere que nos sanemos y nos sanamos, si Dios es la voluntad de Él, si es la voluntad de Dios. Muchas veces estamos sin empleo muchos meses, pero no nos demos por vencidos, porque Dios puede hacer un milagro. Y seguir orando y seguir confiando en el Señor y de repente, ¡pum!, un tremendo empleo, hermano, con una paga digna. En el horno de fuego, ¿recuerdan? Los jóvenes hebreos dejaron que Dios controlara esa circunstancia. Se metieron en ese horno que ni bien abrían los que estaban a cargo, ya se quemaban. ¿Ya? Ni bien abrían, pues ya se quemaba, se hacían carbón. Pero los jóvenes hebreos pusieron a Dios en control de esa circunstancia. Y el fuego no los dañó. En el foso de los leones, Daniel. Imagínese, solamente imagínese usted, sabiendo lo que le espera, le van a meter en un foso con leones hambrientos que le van a destrozar. ¿Qué hubiera hecho usted? A gritar, ¡ay, no me metan, qué miedo! ¿Verdad? ¿No es cierto? Eso hubiera sido, es lo correcto. Pero él no. Confió en el Señor. ¿Por qué? Le dio a Dios la oportunidad de controlar esa circunstancia. Que nosotros tenemos que darle a Dios la oportunidad de controlar por medio de la fe la circunstancia en que nos encontremos. Ahora, obviamente, ¿no? Puede venir un estudiante y decir, pastor, saqué 0, no pude. ¿Dónde estuvo Dios? Y le decía, ¿cuántas horas estudiaste, hijito? Ninguna, porque usted me dijo que confía en Dios. Es que no es así. Tú haces tu parte y Dios hace la suya. Tú estudia, mi amado estudiante, estudia, prepárate para el examen y Dios hace el resto. Ahí no tienes que llevar las pollas, dicen, ¿no? Aquí, ¿ya? Para poder copiar las respuestas. No. Estudia, haz tu parte y vas a ver cómo sacas sobre 20 califican aquí, ¿no? Sobre 10. Antes de, o la inflación ha de ser. ¿Ya? En Estados Unidos califican sobre 100. Sobre 100 puntos. Después de aquí calificaban sobre 20, ahora es sobre 10. Próximamente sobre 5. Y después sobre 1.
Ya sobre uno cae toda la responsabilidad. Tremendo, tremendo. Dale la oportunidad a Dios para que controle tus circunstancias, sean positivas o sean negativas. Para terminar, la fe en Dios nos ayuda a ser campeones espirituales. Campeones espirituales. La fe es para el creyente un signo de multiplicación. Las dudas, el miedo, es un signo de resta, hermano. Te resta felicidad, te resta el sueño, te resta de estar tranquilo, estás inquieto y un montón de cosas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta para terminar: ¿ha sido tu llamado? Tú, mi amado que nos estás viendo, mi amada que nos estás viendo aquí en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Suiza, en Italia, en Marruecos, en México, en Chile. La pregunta es simple para ti. La pregunta es muy simple. ¿Has sido llamado al Señor conforme a su propósito? ¿Eres parte de la familia del Señor para que puedas reclamar las promesas que Dios te da en su palabra? Y por fe puedas decirle al Señor que haga un milagro en tu vida, en lo que estás necesitando. Si no es así, yo te invito a entrar en la familia del Señor, tú que me estás viendo. Y algún presente aquí también. Si tú quieres entrar en la familia del Señor, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios que entre a morar en ti, en la persona del Espíritu Santo, entonces pasas a ser parte de su familia y de la victoria en Cristo. Cierra tus ojos donde tú estés y repite después de mí esta oración. Señor mi Dios, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que Dios hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo para que yo fuese salvo o salva. Entra en mi corazón, Señor. Entra en mi vida, Señor. Me entrego a ti. Gracias, Señor, porque ahora soy parte del reino de Dios, de la familia espiritual. Bendíceme, guíame, prospera mi alma, Señor. Guíame a dejar saber las buenas nuevas a mi familia, para que también sean salvos y que la honra y la gloria sea solo para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos saber de ti. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, puedes escribir y comunicarte con nuestro amado comandante en Radio Brillante. Puedes mandar una noticia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez puedes mandar preguntas que yo las contestaré con gusto. Puedes mandar algún testimonio. Si tienes alguna inquietud en que te pueda ayudar, con mucho gusto lo haremos del anciano Felipe, mi persona. Y que esta semana que llega sea de gran bendición para ti y tu familia. Te amamos con todo el corazón y que Dios te bendiga ricamente. Que tengas una linda semana.